Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que quien lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Te habrás dado cuenta que estamos en Pascua, estamos con el Aleluya, y el Cristo está vivo y el Cristo ha resucitado, y de repente la palabra de Dios hoy nos ubica en el Jueves Santo, en la cena pascual, en el lavatorio de los pies. Y nos preguntamos, ¿y por qué hemos caído así? Y esto es importante para todos nosotros, hermanos y hermanas, en el crecimiento que estamos logrando a través de la reflexión y de la meditación de la palabra de Dios. Aquí se encierran grandes enseñanzas, hermanos y hermanas. Dos enseñanzas quedan claras aquí. Una, el lavatorio de los pies nos manda un mensaje directito de que hay que purificarse, hermanos y hermanas, antes de participar de la cena del Señor. Y en segundo lugar, todos sabemos que está también envuelto el mandato del amor. Hay un mensaje por parte de Jesucristo nuestro Señor, el que debemos de encontrar y tratar de asimilar en nuestra vida. Por eso la idea fuerza la he combinado. Realmente es un mensaje que hay que transmitir, pero a la misma vez es una tarea que todos debemos de cumplir. Encerrados en el lavatorio de los pies, hermanos y hermanas, para dar origen, dos enseñanzas: purificarnos antes de la Eucaristía, sobre todo cumplir con el mandato del amor. Y Jesús dice esto tan clave, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy. Sabiendo esto, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, nos lo dice a todos nosotros también. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Así que bienaventurado tú, bienaventurado yo, si en mi vida cristiana, en mi vocación cristiana, me purifico para participar de la cena del Señor. Y tú sabes lo que envuelve la purificación. Y sobre todo si estoy envuelto dentro del cumplimiento de lo que es el mandato del amor. Así que, hermanos y hermanas, fijándonos en esto, en este momento, hermanos y hermanas, hay otro tema que está envuelto aquí, que es ciertamente como una cautela que nos da el Señor Jesucristo cuando dice: el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Dice otra traducción, pero he elegido esa porque como que es algo que nos pone a pensar, ¿no? El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Claro está, el Jueves Santo se refería a Judas. El Jueves Santo se refería a la traición que iba a ocurrir. Una despedida de parte de Jesús. Y mira lo importante que tiene la palabra de Dios para nosotros hoy. Es una despedida por parte de Jesús. Son una conversación, si lo quieres entender así, que Jesús tuvo con sus amigos antes de que fuera detenido, como tú bien lo sabes, porque era Jueves Santo, y antes de que fuera condenado a la muerte. Por lo tanto, la disposición nuestra en estas 3 semanas, hermanos y hermanas, imagínate a Jesucristo como un buen amigo tuyo que te dice: siéntate que tengo que hablar contigo, quiero estar en una conversación amistosa contigo. ¿Qué tú le dirías? ¿Tienes tiempo? ¿Te podrías sentar con él? ¿Tendrá Jesús palabras de vida para nosotros? Quiero que entremos así a este ciclo, hermanos y hermanas, que vamos a vivir antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo quiere hablarnos. Cristo está con nosotros como amigo. Cristo entra en una conversación amistosa con nosotros y debemos de tener, hermanos y hermanas, tiempo para Él. Así es la palabra de Dios.
Si fuéramos capaces de ver la palabra de Dios, la gente quiere que Dios le hable. La gente quiere que Jesús le hable. Ahí está la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y verlo desde un punto de vista, cuando leo la palabra de Dios, es un padre porque yo soy hijo, ¿verdad? De Dios. Es un amigo, es un hermano. Eso es lo que recibimos por parte de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué tenemos que reflexionar y arrancar con el Jueves Santo? ¿Por qué tenemos que reflexionar ahora y a partir de esta segunda etapa de la Pascua con este mensaje? Mire, si es una conversación amistosa por parte de Jesucristo, yo quiero que tú entiendas que es importante lo que Él nos tiene que decir. Y lo estamos viendo en términos de amistad, ¿verdad? Pues entonces en esa conversación amistosa, Cristo tiene cosas buenas para decirnos. No le huyas a la conversación amistosa por parte de Jesús, no le huyas a la palabra de Dios cuando la enfocamos desde el punto de vista de ¿qué? De amistad. La palabra de Dios, la conversación amistosa de Cristo, lo que nos tiene que decir no es superficial. Hay conversaciones, hermanos y hermanas, en el mundo y hay conversaciones en el mundo. Hay un tipo de conversaciones en las cuales no entra Jesucristo nuestro Señor porque son conversaciones superficiales. Cristo no nos va a hablar superficialmente. Esas conversaciones superficiales tú las conoces. A esas conversaciones superficiales no se le hace caso, ni demuestras interés, ni las recuerdas, ni llevas a cabo el mensaje que llevan, porque, hermanos y hermanas, realmente no nos nutren, no nos edifican. A lo contrario, pueden ser tóxicas y hasta nocivas. Por lo tanto, las conversaciones superficiales no están en la boca de Jesús. Ahí en las conversaciones superficiales se gastan las palabras, hermanos y hermanas, en vanidad, si así se puede decir, hermanos y hermanas. Se habla mucho y no se dice nada. De eso no se trata la palabra de Dios ni de lo que Jesucristo nos va a hablar. Es un tipo como de verborrea. La persona que entra en verborrea, hermanos y hermanas, es una cantaleta, una cantaleta, una cantaleta. Como dije ahorita, mucho hablar, no dice nada. Es una lata, lo que nosotros llamamos una lata, ¿no? Pero lo que revelan de la persona que entra en una conversación tan vacía es el vacío que tienen por dentro. Cristo no viene en esa actitud cuando nos pide tiempo para hablar, sentarnos con Él a escucharlo y la palabra que nos tiene que enseñar, hermanos y hermanas. Vamos a tener una actitud en esta segunda etapa de la Pascua, hermanos y hermanas, ante la palabra de Dios y un Jesús que se sienta con nosotros en términos de amistad, de que tiene una conversación profunda para nosotros, una conversación, hermanos y hermanas, que nos edifica, una conversación que tiene contenido, que es sustancial, hermanos y hermanas, que se nos va a quedar grabada en nuestra memoria, porque las palabras de Cristo nos impactan, hermanos y hermanas, crean un interés en cada uno de nosotros, nos llaman la atención, hermanos y hermanas, engrandecen nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios en términos de amistad, por el consejo que nos va a dar, por la educación que nos va a dar, por la instrucción que nos va a dar. Arde nuestro corazón como los discípulos de Emaús, hermanos y hermanas. Esa conversación que viene por parte de Jesús, hermanos y hermanas, nos llena de fuerza y por eso tenemos que escucharla, porque en la hora de las dificultades contamos con el poder de la palabra que hemos escuchado por parte de Dios. Crea en nosotros y nos ayuda a tener confianza y a vencer muchos miedos, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que escucharlo. ¿Tienes esa disposición, hermanos y hermanas, para esta segunda etapa de la Pascua? ¿Tienes tiempo para sentarte a escuchar lo que Cristo tiene que decir en términos de amistad y con una conversación que vale la pena tener? Esa es la predisposición que tenemos que tener para entender el mensaje desde aquí hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El lavatorio de los pies, hermanos y hermanas, encierra un aceptar a Jesús o un rechazar a Jesús, ¿no? Allí, por lo menos, dentro de lo que podemos sacar, aquel Jueves Santo, primero de todos, en el lavatorio de los pies, esa noche antes de la muerte, hubo quien lo aceptó dentro de la circunstancia y hubo quien lo rechazó. Por eso Cristo hoy y Jesús tienen palabras de aceptación, de negación, de los que escuchan y cumplen y de aquellos que compartieron su pan y son capaces de dar con el talón. Es lo que está diciendo Jesús. Para aceptar a Cristo en el lavatorio de los pies y con el mensaje que envuelve, hermanos y hermanas, en la conversación que va a tener con nosotros, a Jesús hay que aceptarlo
entregándose a los demás. Ese es el Mesías. Jesús está envuelto en un servicio y lo que tiene que hablarnos Jesucristo es de cómo nos entregamos a los demás, porque Él se entregó a los demás, y cómo tenemos que servir a los demás, porque Él enfocó su misión precisamente en el servicio. Cristo quitó de la mente de sus discípulos y sus apóstoles en aquel momento, hermanos y hermanas, todas estas ideas de grandeza, de triunfalismo, de un Mesías rey como Saúl, como David, como Salomón, como un guerrero enviado por parte de Dios a impartir justicia hasta con violencia para poner la casa en orden. Eso se los quitó de la mente a ellos. No, el Mesías, hermanos y hermanas, no es un rey glorioso, es un humilde servidor que se entrega por los demás y tiene mucho que ver con el servicio. Por eso es que Cristo señala aquí, que frase que no podemos olvidar hoy, hermanos y hermanas: dichosos seréis si lo cumplís. Si cumplimos que el servicio, la entrega a los demás, vuestra purificación antes de la cena, el mandato del amor que hay que tener para todos. Por lo tanto, servir, hermanos y hermanas, entregándonos a nosotros mismos. Por ahí arrancamos. Ese es el mensaje de Cristo, Jueves Santo. Servir entregándonos a nosotros mismos, porque yo estoy sirviendo, entregándome a mí mismo, hasta el punto de dar la vida, como hemos escuchado en el Buen Pastor, hermanos y hermanas. Miren, voy a concluir ya con 3 puntos importantes que yo creo que esta reflexión nos lleva a pensar, nos lleva a vivir, nos lleva a tener en mente, para que nosotros podamos ver, hermanos y hermanas, que el prójimo es un don para nosotros. Si hay algo que se encierra en el Jueves Santo, en el lavatorio de los pies, en esa entrega de parte de nuestro Señor Jesucristo, en ese mandato del amor, es que Jesucristo, en esa conversación que tiene con los discípulos, hermanos y hermanas, les deja saber, el prójimo es un don para ti. Por eso el prójimo es un don para mí y yo hago lo que estoy haciendo. Y esto hay que entenderlo, hermanos y hermanas. Número 1, Cristo nos habla de que tenemos que echar afuera el egocentrismo, hermanos y hermanas, que está envuelto en el egoísmo también. Ese yo primero, ese yo segundo, ese yo tercero, ese yo siempre, hermanos y hermanas. En esa conversación Jesús, delicada, sutil, con ternura, hermanos, nos dice: echa a un lado el egoísmo cuando me aceptas a mí como tu Salvador. Nuestra sociedad, hermanos y hermanas, para que entiendas por qué Jesucristo nos lleva este mensaje, mide el valor de la persona por lo que la persona hace o por lo que la persona tiene. Nunca Jesucristo midió al prójimo, a quien vino a servir, por lo que la persona hacía o por lo que la persona tenía. Por eso tenía diferentes tipos de personas. A Cristo lo que le importaba era lo que la persona era, el ser de la persona. Porque es imagen de Dios, es criatura de Dios, es hijo de Dios, porque Dios es Padre para ellos y porque para Jesús son hermanos. Entonces, cuando estamos en Dios, cuando estamos en el Cristo vivo, hermanos y hermanas, y cuando tenemos que ver las cosas en amistad con Jesús, por lo tanto, la llamada de parte de Él es: no veas a los demás con esa medida que la ve el mundo, y tenemos que salirnos de eso. Jesús lo que está diciendo, hermanos y hermanas, es: el prójimo no es un instrumento, el prójimo no es una cosa, hermanos y hermanas. El prójimo no es una persona que se trata como un medio para yo lograr alcanzar lo que yo quiero, para yo utilizarlo conforme a mis propósitos, hermanos y hermanas. Cristo quiere que nosotros transformemos todo ese egoísmo, hermanos y hermanas, toda esa mentalidad de oportunismo, de utilizar al prójimo como una cosa, como un medio, como un instrumento, y lo transformemos en servicio, porque el prójimo no se utiliza como un fin, sino que el prójimo se ama para destinarlo a las cosas de Dios. Por eso el prójimo es un don para nosotros, hermanos y hermanas, es un don para mí. El prójimo, por lo tanto, si no es un instrumento, hermanos y hermanas, si no es una herramienta, si no es una cosa, si no es un medio para yo lograr mis intereses a través de él, entonces
yo lo tengo que ver en términos de una espiritualidad comunitaria. Y Cristo va a enfatizar, hermanos y hermanas, el sentido de la comunidad espiritual, la espiritualidad comunitaria, ¿no? Espiritualidad en comunión. Esta segunda parte del tiempo de Pascua avanza hacia un Cristo vivo que enmarca el saber vivir en una comunidad en espíritu, donde el otro, hermanos y hermanas, entendemos, llega a ser alguien que pertenece a nosotros, no es un extranjero, no es un extraño. Yo no lo mido por su lenguaje, por su color, por de dónde viene, quién era. Es alguien que pertenece a mí, que pertenece a la creación, que pertenece a Dios, que pertenece a Jesús. Hay una pertenencia que es una bendición por parte de Dios. Es un don para mí el prójimo, a quien yo también le doy un espacio, porque el mundo trata de espacios compartidos. Estamos en el mundo, hermanos y hermanas, y el mundo se ha particularizado, ¿verdad? En terrenos, en casas, en lugares que unos entran, otros salen. Aquí no se entra sin pasaporte, aquí no se entra sin permiso. De todas formas, el mundo, el terreno es un espacio compartido, hermanos y hermanas. Y por lo tanto yo cedo mi espacio al prójimo cuando estoy en servicio y cuando yo le ayudo, hermanos y hermanas. Y tú sabes de dónde salen estas frases de San Juan Pablo II. Esa frase, hermanos y hermanas, de que al servicio al que nos llama nuestro Señor Jesucristo es una espiritualidad de comunión, eso es de Juan Pablo II. Eso de que alguien nos pertenece, el prójimo nos pertenece, el prójimo es un don para mí y que yo le doy mi espacio. Esas son célebres frases de Juan Pablo II al hablar de este tema. Eso es lo que llaman en la calle, hermanos y hermanas, estar por los demás. Hacia eso nos lleva Jesús en su conversación personal, sentado a su lado y nosotros escuchándolo. Tienes que estar por los demás, es lo que está diciendo Jesús. No por lo que hacen, hermanos y hermanas, no por lo que tienen, sino por lo que son delante de Dios, imagen y semejanza de Dios. Eso en torno al egocentrismo que hay en el mundo no tiene que ver con el servicio que nosotros damos en la fe, hermanos y hermanas. En segundo lugar, hermanos y hermanas, esa frase de parte de Jesucristo, si lo saben, tienen que cumplirlo, ¿no? Importante para nosotros, hay que cumplir. Hay que cumplir. Y esto es bien sencillo lo que te voy a explicar, pero es bien delicado también. Por la tecnología en la que estamos viviendo, el mundo está cambiando. Por lo digital que se ha vuelto la relación de unos con otros, hermanos y hermanas, el mundo está cambiando. Ya nosotros no nos escribimos cartas como nos escribíamos cartas antes, ¿no? Ya nosotros no nos llamamos por teléfono como nos llamábamos antes. Por lo tanto, la tecnología, el sistema digital, electrónico, la plataforma, hermanos y hermanas, de las redes sociales ha creado un nuevo estilo de relación humana, con el cual hay que tener mucho cuidado. Porque no se puede perder el contacto humano, la sensibilidad con la persona. Sí, que está en China, es capaz de comunicarse conmigo en segundos por internet, una bendición. Y hasta lo puedo ver por una pantalla, pero no es lo mismo. Es estar de frente, es ver a la persona sonreír, ver a la persona llorar, con tus propios ojos, es vivo. No sé si me estás entendiendo a lo que nos estamos refiriendo. Pero en el sentido de cumplir, lo que yo te quiero llevar es que hay muchas imágenes gráficas y por la internet nosotros pues nos relacionamos con muchos mensajes positivos, con muchos mensajes de consuelo, de apoyo, de motivación. Hasta yo lo hago. Entonces mandamos estas pequeñas gráficas con un mensaje bello de la palabra de Dios o con un mensaje de algún sabio del mundo que no se puede echar al lado. Pero para un caso de alguien que dice que está enfermo, para un caso de alguien que lo logró, hermanos, es como hacíamos antes con la tarjetita, ¿no? Se enviaba una tarjetita por el cumpleaños, se enviaba una tarjetita por el aniversario de boda, por el logro en la graduación, por la empatía en medio de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Entonces por la internet se hace mucho de esa gráfica, hermanos, de muchas de esas imágenes. Mensajes positivos que están buenos, hermanos y hermanas, pero el cuidado que hay que tener con todo esto
es que nosotros no podemos solo ver que lo bueno es un mensaje a transmitir y ahí terminó. Es como la palabra de Dios. Aquí hay un montón de consejos y yo puedo tomar esta palabra de Dios y llevarla ante alguna persona. Pero la palabra de Dios, que es la idea fuerza que tenemos hoy, no solamente es un mensaje que tenemos que transmitir, hay que llevar el mensaje, pero es una palabra que hay que cumplir. Por lo tanto, ponernos en mente, Cristo, en esta conversación amistosa, lo que nos está diciendo es: lleva mi mensaje, lleva mi palabra, háblalo, ¿no? Lleva, transmite el mensaje, pero ten en cuenta que es tarea para cumplir también. Si envío un mensaje con una gráfica de apoyo, de consuelo a una persona, no lo dejes un mensaje, cúmplelo en tarea. Caramba, debo de llegar a la funeraria, debo de llegar a la graduación, debo de llegar a la celebración del aniversario, debo de llegar al hospital, ¿no? O sea, ¿cuánto dice un apoyo a través de las redes sociales con una gráfica y un mensaje? Dice un montón, claro que sí. Pero más dice o más lo acompaña y lo hace más fuerte cuando se convierte en tarea que hay que cumplir. Cuando yo sé que tengo que cumplirlo, pues entonces palabra se vuelve obra. Palabra, mensaje transmitido se convierte en testimonio que estoy dando. ¿Estás entendiendo ese segundo punto que es importante, hermanos y hermanas? Es una tarea que hay que cumplir. Jesús dice: si lo saben, cúmplanlo, hermanos y hermanas. Y tú y yo lo sabemos, pues por lo tanto tenemos que cumplirlo. Es importante lo que Jesús nos explica, hermanos y hermanas. Jesús lo explica el Jueves Santo, como tú lo has visto, en el lavatorio de los pies, en el mandato del amor. Y Jesús lo cumple, ¿sí o no? Él mismo le lavó los pies, él mismo se entregó, y dio la vida por todos nosotros. Él cumple, hermanos y hermanas, y si cumple es porque lo vive. Y Cristo está vivo. Por lo tanto, transmitir el mensaje del Evangelio es bendición. Y como tarea que se cumple, lo vivo, porque lo vives, porque Cristo está vivo. Eso hace el gesto de servicio, hermanos y hermanas, total, pleno, y lo que agrada a Dios. Así que demos un paso, hermanos y hermanas, en ese cumplir. Transmite el mensaje, muy bueno, pero también cumple la tarea ante los ojos de Dios. Y finalmente, hermanos y hermanas, esa advertencia por parte de Jesucristo el Jueves Santo, que está viva para toda la vida, por la situación de Judas Iscariote. Aunque Jesucristo es capaz de mencionar en tantas veces, ¿no?, que todo de su pasión y de su muerte y su vida tiene que correr de acuerdo a la voluntad de Dios y no la de Él. Y pasaron una serie de cosas que tú y yo las vivimos en el Viernes Santo y sabemos todo lo que eso significa. Pero este toque, hermanos y hermanas, de alerta: el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Antes de la cena, y en el caso tuyo y mío, hermanos y hermanas, que es la Eucaristía, hemos aprendido que tenemos que purificarnos. Por eso Cristo le lavó los pies a los discípulos. En el caso de Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Pues entonces no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Esa es la disposición. Pero hay que purificarnos. Es lo que enseña Cristo, hermanos y hermanas. Porque tenemos que tener cautela. Que lo que le pasó a Judas, que todos sabemos que envuelve traición, negación y abandono, no nos pase a ninguno de nosotros, tan directamente como en el caso de Judas. Y Cristo nos advierte esto como amigo, en esta conversación con nosotros, íntima, de amigo a amigo, de tú a tú. Escúchame lo que te tengo que decir y tú has sacado tiempo, qué bendición. Si tenemos el don del amor, hermanos y hermanas, si tenemos el don del amor, si creemos en el don del amor, tenemos que sacar fuerzas, escucha, para morir al pecado. Esa es la advertencia de Cristo. Tienes que sacar fuerzas para morir al pecado si tienes y crees en el don del amor. Si amas y te dejas amar por parte de Dios y también del prójimo. Porque
Sacar fuerzas para morir al pecado, llenarnos de gracia, llenarnos de santidad, llenarnos de perfecciones, llenarnos del cumplimiento de la voluntad de Dios, y eso, en otras palabras, es vivir para Dios. Por lo tanto, tú y yo que buscamos al Cristo vivo y su presencia real en la Eucaristía, hermanos y hermanas, tenemos el don del amor. Tenemos que sacar fuerza siempre para morir a ese pecado, para vivir para Dios, hermanos y hermanas. Eso es importante. Así cerramos, porque es palabra de bendición y esto va a depender grandemente de cada uno de nosotros. Vamos a verlo, hermanos y hermanas, al prójimo como un don para mí. Ha comenzado Cristo a decirnos en esta conversación personal, el Evangelio como un mensaje a transmitir y como una tarea que todos debemos de cumplir. Así que vamos con buena fe a seguir escuchando en esta conversación íntima, personal, de tú a tú, amistosa, a la cual Cristo quiere que nos sentamos con Él a escucharlo, porque son palabras de vida eterna lo que tiene. Amén. Oramos, hermanos y hermanas. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí, hermanos y hermanas, con el favor de Dios, mañana con un nuevo evangelio, una nueva reflexión de la palabra de Dios. Nos vemos mañana.